Buena semana para todos. Gracias por sumarse nuevamente a nuestro estudio del Rambam virtual. Y comenzamos hoy un nuevo escenario que es Ilhot Hametz u Matzah, las leyes de Hametz y Matzah. Quiere decir que nos acercamos a estudiar en este momento todas las leyes inherentes a Haga Pesach que sostiene nuestra Sagrada Torah. Vamos a estudiar Leilui Nishmatá de la señora mamá de nuestro querido Moré Yosef, que en este 10 de Tevet se cumple el 4º aniversario de su partida física. Recién su hijo tuvo el mérito de hacer Sium Masejet en nuestro Bet Midrash. Y hoy seguimos estudiando por su mérito Leilui Nishmatá, la señora Rachel Bat Perla, Nishmatá Zerura Bitzrora Haim, que quiera Kadosh Baruj Hu permitirles recordarla y honrarla a través de la palabra, del estudio, de la Torá, el crecimiento de sus hijos y sus nietos en el camino de la Sagrada Torá. Por muchos, muchos años que la puedan recordar y salvando esa distancia, que le conceda a Kadosh Baruj Hu muy buena salud y arihut yamim a su señor esposo, que es el papá, el querido papá del Moré Yosef, el doctor Yehudá León Salama Bar Shemuel. Que Kadosh Baruj Hu le envíe muy buena salud y esa lucidez que siempre nos hace sorprendernos permanentemente de su compleja y profunda sabiduría. Así que bueno, muy bien, muy bienvenidos a nuestro encuentro de Rambam. También será por la Refuah Shlema de la señora Mati Tamar Bat Abraham, de Reuben Ben Pirja Jaya, de Gabriel Ben Shulamit, de todos aquellos enfermos y enfermas de Am Israel por los cuales pedimos constantemente en cada Shabbat y en cada día. En la introducción a Ilhot Hametz Matzah, el Rambam nos dice, en este texto describe, y para que veamos, 8 mitzvot. 8 mitzvot. En este caso hay Shalosh mitzvot aseh, 3 mandamientos positivos, quiere decir que tengo que hacer, y Hamesh mitzvot lo ta'aseh, 5 mandamientos negativos. Y entonces el Rambam nos pone en esta introducción cuáles son. La prohibición de comer hametz desde el mediodía del 14 de Nisan en adelante. El 14 de Nisan, como ustedes saben, es la víspera del día de Haga Pesach, ¿verdad? El mandamiento de destruir, de eliminar todo hametz desde el 14 de Nisan en adelante. Quiere decir, hablamos de Ashbit Seor Me'arbaasa, eliminar todo hametz. La prohibición de comer hametz durante los 7 días de Pesach. Seguimos con las partes, los 5 mandamientos negativos. La prohibición de comer mezclas de hametz, quiere decir, concepto muy importante que se llama ta'arobet hametz. A veces no es hametz directamente, pero tiene mezclas de hametz durante los 7 días de Pesach. Y por último, la prohibición que se vea hametz en nuestra posesión durante los 7 días y la prohibición de encontrar hametz. Lo que no tengamos, lo imatze, velo yerae, en nuestra posesión. Luego tenemos el mandamiento de comer matzá en la noche de Pesach, mandamiento positivo, por supuesto. El mandamiento de relatar la historia del Éxodo en Egipto en esa misma noche. Por lo tanto, tenemos lo negativo, la prohibición de comer hametz, la prohibición de comer hametz durante los 7 días y la del mediodía del 14 de Nisan, la prohibición de comer mezclas de hametz, la prohibición de que se vea hametz en nuestra y en posesión y que se encuentre hametz. Y luego las 3 positivas, el mandamiento de leashbit, quiere decir destruir o cesar, dejar sin efecto todo el hametz desde el 14 de Nisan. Comer matzá en la noche de Pesach es una mitzvah, por supuesto, y el mandamiento de relatar este tiempo. Muy bien, entonces estas mitzvot se explican en los siguientes capítulos. Tenemos entonces en este tratado 8 capítulos. Y los primeros 5 capítulos, para que vean la trascendencia y la importancia, se ocupan del tema del hametz. Bien,
Por lo tanto, muy bienvenidos nuevamente. Gracias por vuestro tiempo, gracias por regalarnos siempre un tiempo para engrandecer aquí la Torá. Capítulo 1, entonces, hablamos de Isurei Hametz, las prohibiciones del Hametz, como ustedes pueden ver, y nos dice el Rambam. כל האוכל כזית חמץ בפסח מתחילת ליל 15 עד סוף יום אחד ב-20 בניסן במזיד חייב כרת. Cualquiera que coma intencionalmente el tamaño de una aceituna, el volumen de una aceituna, kazait, ¿sí? O más de Hametz en Pesaj, desde el comienzo de la noche del 15 de Nisan, es decir, cuando termina el 14, la noche empieza el 15 y es la noche del del Seder de Pesaj. Hablando de la Golá, entonces hablamos del primer Seder, pero aquí en Israel del único Seder. Entonces, desde la noche del 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Son 7 días. Hasta la conclusión del día 21 de Nisan, entonces se hace pasible de un castigo llamado Karet, Dios no permita. Karet significa no un castigo que propina, que determina un betadín terrenal, sino que esto está en manos del Shamayim, Dios no permita, y el Karet significa que esa familia o esa persona se habrá de truncar, no que va a morir, que en el recorrido del tiempo, en el recorrido de los tiempos, esa familia dejará de ser. Se habrá de ir perdiendo esa familia. Cortar quiere decir truncar. Como dice el versículo, el versículo del libro de Shemot 12:15 dice, al que coma toda levadura, se le cortará el alma. Cortar el alma significa que no se va a prolongar esa persona en la vida o la familia se irá desapareciendo, Dios no permita, lentamente. Beshogeg, pero si el que come esa cantidad de hametz lo hace sin intención, es decir, sin querer, dice Hayab Korban Hatat Kbua, tiene que llevar un Korban Hatat, una ofrenda fija por el pecado como expiación. Obviamente, estamos hablando aquí, Hatat Kbua es traída permanentemente del animal con respecto a la Olá, al Oleve Yored, quiere decir que el Korban Hatat fijo es que siempre es un animal que tiene que ofrendar, que es un gasto excesivo, porque había la alternativa para un Korban Hatat de traer un Korban de acuerdo a la posibilidad económica que tiene la persona. Y por eso se llamaba Korban Oleve Yored. Oleve Yored en cuanto que sube y baja en cuanto a su valor económico. Y por lo tanto, el que no tenía recursos podía traer una tórtola o un palomino. Entonces les decía que en el caso de que una persona haya comido hametz inintencionalmente, nos dice el Rambam, esa persona, estando el templo de Jerusalén en existencia, entonces tenía que traer un korban hatat kavua, un sacrificio por el pecado, pero fijo. Fijo quiere decir el animal que había que traer ofrendado, a pesar de que el animal podría salir $1,000, vamos, en precios actuales. Pero en el caso común de un korban hatat, tenía que traer, podía, si la persona era humilde, podía traer korban oleve y oret, un korban que sube y baja en cuanto a su aspecto económico, y en este caso se considera que podía traer una tórtola o un palomino. Ejata ogel ve ejata memaje beshote. Y lo anterior se aplica, esta relación de comer sin querer el hametz, igualmente a quien come hametz y quien lo convierte en líquido y lo bebe. Quiere decir, lo apisona eventualmente o lo llega hasta también a liquidificar. De esa manera, obviamente, está claro de que no lo puede hacer. Muy bien. El Hametz Pesach Asur Be'anayá. El Rambam avanza en la segunda alajá y nos dice, en Pesach el Hametz está prohibido obtener cualquier beneficio. En Pesaj está prohibido obtener cualquier beneficio del Hametz. La cita, libro de Éxodo,
que dice, muy importante, Beloye Agel Hametz, y no se habrá de comer, perdón, me llevó al versículo 13, perdón. Acá dice, Tov, vamos a volver para atrás, si podemos, muy bien. Vamos a traducir al español, como estábamos. En Pesaj está prohibido obtener cualquier beneficio de Hametz. Así lo dice el libro de Shemot, Velo Yeachel Hametz. Quiere decir que no comas del Hametz, lo Yeachel Hametz, es decir, dice lo Yebo Heter Agila. No está permitido utilizarlo para obtener un beneficio que lleve, obviamente, a la persona al comerlo. El beneficio, obviamente, es el comer de ese Hametz. ¿Me entienden, verdad? Entonces, la prohibición está clara que no se puede, obviamente, tener ningún beneficio del Hametz, y esto es fundamental para que todo el mundo lo pueda entender. Ahora dice Rambam, Beamanía Hametz Birshutov Pesach, una persona, y esto es muy importante, que deja Hametz dentro de su propiedad en Pesaj. Yo dejé el Hametz, lo dejé guardado o lo dejé en su estante. Amaniach, afal piche lo ajaló, aunque no lo coma, o ver Bishne Lavin. Esa persona transgrede dos prohibiciones. Hemos visto en el mismo capítulo, lo yeraeleja seor bejol gebuleja. No se verá ningún leudante, no se verá leudante en todos tus límites, en todos tus lugares. Y también dice el capítulo anterior, Seor lo imatzebe batejem, no se puede hallar ningún agente leudante en vuestros hogares. Y por un lado, lo yerae, que no sea visto, que no esté expuesto a la vista, que yo abra un cajón o una alacena o lo que fuera, y encuentro Hametz. Y por otro lado, Veloi Matze, que tampoco se halle en tu casa. Es decir, que no sea visto y que no sea hallado. Beisur Hametz, Beisur Seor, Shebo Mehamtzim, Echad U. Aclara el Rambam entonces, aunque las prohibiciones en estos versículos se aplica al Seor, el Seor es el leudante, la misma prohibición que prohíbe tanto Hametz, levadura, como Seor, un agente leudante, es en el mismo caso. O sea, no solamente el agente leudante, sino también la levadura. Ahora bien, en la tercera alajá, el Rambam amplía un poco todo este tema con respecto al infractor. Y nos dice, Eino lo que mishum lo yireh velo yimatze, ela im ken kana hametz bepesach o chimetzo. Yodei sheyaseh ma'aseh. El infractor no es castigado por transgredir las prohibiciones, por no hacer que el hametz sea visto en su posesión y por no haber hametz pueda ser encontrado en su posesión, a menos, dice, lo imatze velo yiraeh, a menos que haya comprado hametz en Pesaj o haya hecho harina leudante, y así están haciendo un maase concreto. Quiere decir, si yo compré hametz o hice una harina de hametz, una harina leudante, eso se llama hacer un maase, hacer algo en forma concreta. Y entonces, para poder recibir el castigo, en este caso del betadín, el castigo del betadín era un castigo corporal, se llama malkot. Malkot quiere decir que la persona era llevada al azote, al castigo por un látigo, eventualmente. Y entonces dice, en este caso, lav she'en bo ma'aseh en lo kimalab, una negación, una mitzvah negativa, que no puede ser visto y no puede ser hallado. Por un lav, por un no, por una prohibición que no tiene maaseh, que no está seguida de una acción, no se puede, obviamente, ser so pena de castigo. Entonces, ¿qué hizo la persona? Dice Rambam, hizo una cosa muy evidente, que compró hametz o lo hizo leudar. Pero dice Rambam, entonces, Aval imayalo hametz kodem apesa.
como es el caso de la mayoría de nosotros. Pero si poseía Hametz antes de Pesach, Uba Pesach velo bi'aro, y llegó Pesach y no lo eliminó, biur Hametz, no lo destruyó, realmente se lo destruye. ¿Y qué hizo? Venía Birshutó y lo dejó en su posesión, lo dejé en mi casa. Afalpiche Abar al Shenel, esa persona que no eliminó y que lo dejó en su posesión, está transgrediendo dos prohibiciones según la Torá. Pero dice, Shenel Abim, no lo que mina Torá. Esa persona no es, según la Torá, no es azotado, no es castigado corporalmente. ¿Por qué? Mi lo asama hace, porque no realizó ningún acto. No hizo un acto, quiere decir que no se lo vio comer del Hametz, ¿sí? O comprar Hametz en Pesach, o dejarlo que leude al Hametz. Como no hizo ningún maase, entonces no habrá de recibir ningún castigo corporal. Pero, dice Rambam, makin oto makat mardut. Sin embargo, sí se le da azotes por ser mardut. Mardut es una persona que se rebela, que es un rebelde. Entonces, en este caso, no es por la Torah que recibe castigo, sino mi dibre jajamim. Los jajamim, los sabios, también establecieron que en este caso, si hemos dejado el hametz a la vista o que pueda ser hallado, aunque no hicimos nada con ese hametz, entonces eso demuestra que hay una rebeldía por parte nuestro, y entonces son los jajamim los que vienen ahora a actuar y decir, esa persona merece también un castigo corporal. La cuarta alajá nos dice el Rambam, Hametz she'avar alaba pesach asur be'anaya leolam. Esta es una regla fundamental que todo el mundo debe comprender. Debe comprender por qué tengo que eliminar el Hametz, por qué lo tengo que reunir, buscarlo, el Hametz, la Bedikat Hametz, la revisación del Hametz que vamos a estudiar y por qué lo tengo que eliminar. Porque si yo me quedo con Hametz en mi casa y lo tengo en mi posesión, dice el Rambam, está prohibido beneficiarse del Hametz que un Yehudí poseía durante Pesach. O sea que ese Hametz que yo quedé, que no lo vi o que lo tenía guardado en mi casa, pero no lo vendí eventualmente o no lo saqué de mi posesión, que era la estructura rabínica fundamental, sacarnos el Hametz, terminarlo, y yo me quedé con paquetes de fideos, de pasta. Ese Hametz, después de los 7 días de Pesach, yo no lo puedo comer. Está prohibido, dice, beneficiarse del Hametz, Hametz Yavar a Pesach. Estuvo en mi posesión, como les dije, a lo largo de todo Pesach. Entonces no puedo tener ningún tipo de beneficio. Dice Rambam, Vedavar ze knas mi divrei softim. Esta prohibición es una pena instituida por quién? Por los sabios. A ver si ustedes ahora entienden, siempre les digo simplemente con respeto, para que entiendan la solidaridad que hay entre la Torá escrita y la Torá oral. La Torá oral es al pía Torá ayer yoruja, de acuerdo a la Torá que ellos te enseñan. Y eso lo dijo Moshe Rabenu en su último Jumash, en el Jumash de Barim, Ki pale mimcha dabar, ben dam le dam, etc. Si a ti te queda alguna situación, pregunta, de incógnita, entre lo que sea, cuestiones de disputas, de riñas, sangre, etc. ¿A dónde tenía que ir la persona? Cuando Moshe no esté, tiene que ir el Amakom, tiene que ir al lugar donde están los sabios, en este caso los Kohanim primero, y después los Jajamim. Y allí nos dice la Torá, al pía Torá Sherioruja. Esto es lo que se llama, mis queridos, Samhut Jajamim, la autoridad rabínica tradicional que nos deviene desde Moshe Rabenu, desde el monte Sinaí, hasta el último de los juristas de la actualidad. Y eso es lo que se llama la cadena interminable de lo que es la autoridad rabínica generacional. Y ese es uno de los puntos que nos diferencia absolutamente de toda la concepción del movimiento reformista o conservador, donde ellos han quitado esa cadena
de Samhut. Y por lo tanto, como no existe esa Samhut de Jajamim, entonces la halajá puede recibir varios aportes o varias improntas en la cual hoy en día la halajá se puede modificar de acuerdo a ellos. Y entonces tenemos que tener seguro que cuando hablamos de la diferencia, que nos diferencia de las concepciones del mundo conservador y reformista, no pasa necesariamente por cómo se sientan en la sinagoga, por cómo rezan o por si las mujeres se ponen talitos de tefilín. Vamos a dejar las formas de lado y vamos a ir a las cuestiones de fondo. Hablemos de lo que es, como pregunta, ¿qué piensan ellos de Torah Minashamay? ¿Qué consideran la Torah celestial? Y esa Torah celestial, con sus dos variables, Torah Shevichtav y Torah Shebe'al Peh, tienen autoridad desde entonces, desde el Har Sinai hasta aquí. Y en eso creo. Lo que creía mi abuelo es lo que creía mi tatarabuelo, que no conocí, por supuesto, a ninguno de ellos, pero que en última instancia todos se conectaban con lo que sabía el profeta Zechariah o Yeshaya, o con aquello que Moshe Rabenu recibió en el Sinaí. Y eso es a donde estamos nosotros. Eso es la emuná. Eso es lo que se llama el Masoret, eventualmente. Por lo tanto, nos dice el Rambam, no podemos disfrutar de nada del Hametz que quedó en Pesach. Y es una pena instituida por los Sofrim. Mipnei she'abar al bal yerae ubal yimatzeh. ¿Por qué? ¿Cuál es mi transgresión? Porque esa persona transgredió las prohibiciones contra que el Hametz sea encontrado y sea visto en mi posesión. Entonces, bal yerae ubal yimatzeh, que no sea hallado y que no sea visto. Y entonces eso hace que Azarú, que se prohibiese el uso de ese Hametz. Bafilu inijobish gaga o beones. Y dice Rambam, esto se aplica inclusive si inadvertidamente dejó el Hametz en su poder durante Pesach o, por el contrario, se vio obligado a hacerlo. O se vio obligado a hacerlo. ¿Qué quiere decir? Porque eventualmente no pudo, se vio obligado, no tuvo tiempo, vaya a saber por qué, que dice, Lo yanía Hadam Hametz Virshuto H Yane Bo Ahara Pesach. ¿Y todo esto para qué? Para que una persona no deje el Hametz en su poder durante Pesach para beneficiarse de él después de Pesach. Por eso esta rigurosa ley fue instituida, que no se puede tener ningún, eventualmente, beneficio de ese Hametz. ¿Saben por qué? Bueno, explican los comentaristas del Rambam. Porque al final de cuentas no fue por equivocación. Se sospecha también y se teme que la persona lo hizo a propósito, intencionalmente. Y entonces los jajamim que hicieron también inculparon y pusieron una multa, llamemos así, a quien deje el Hametz Beshogeg o Bemezid, inclusive, o Beones, porque fue alguna situación que no la podía imaginar. Hametz Shenitare Bedavar Ajer Pesach. Dice, si en Pesach incluso la más mínima cantidad de Hametz se mezcla con otra sustancia, Ben Beminó, Ben Shelo Beminó, ya sea de su tipo o no, quiere decir, por ejemplo, si tenemos granos de trigo que han leudado y se mezclaron con trigo que todavía no leudó, o que no sea de su tipo, quiere decir trigos que leudaron y se mezclaron con cebada, que no es el trigo, otro tipo de grano, o de otro tipo. Entonces, ¿qué pasa? Nos dice que toda la mezcla, todo ese ta'arobet, queda absolutamente prohibido. ¿Me entienden, verdad? Ahora bien, dice el Rab, dice el Rambam, Behametz el Israel Sheabar alaba Pesach, ¿sí? Entonces dice, y el Hametz de un Yehudí que pasó junto con él el Pesach, Afalpishe Uasur Benayá, a pesar de que está prohibido tener beneficio de ese Hametz, Imni Tarev Ben Beminó Ben Shelo Beminó, si se mezcla con otra sustancia, ya sea de su tipo o no sea de su tipo, haréis de mutarle ojlo jara Pesach. Eso se permite comerlo después de Pesach. ¿Por qué? Dice Rambam.
Shelokan sube asru el abejametz atzmo, porque los sabios solo penalizaron y prohibieron el uso del hametz mismo, pero no nos dijeron acerca de que ta'arobet hametz. Y entonces dijeron, abal ta'arobet muteret be'achila le'achar Pesach. Se permite comer una mezcla que contenga hametz poseído que tuvimos en Pesach después de Pesach. O sea, aquello que sea una mezcla en su especie, en su tipo o no en su tipo, después de Pesach permitieron comerlo. Después vamos a ver otros tipos de límites que se puso a la tarea. Pero mientras tanto, vamos de a poco. La halajá número 6 dice, En hayabim karet era la girat atzmo shel hametz. Uno responsable de karet, esto que traducíamos como este bidei shamayim, un castigo por manos del cielo. Entonces uno es responsable de karet solo por comer hametz en sí. Ajilat atzmo shel hametz. Quiere decir comer hametz en sí. Ahora, aval eruv hametz quiere decir, sin embargo, una persona que come una mezcla, eruv, que contiene hametz. Y aquí nos dice, por ejemplo, él nos dice, miren qué interesante, kutaj ababli. Kutaj ababli, que es el kotaj babilónico. ¿Qué era el kotaj? Parece que suena el nombre de kotash, ¿verdad? Que comemos en el queso. Bueno, él dice, el kotaj babilonio era una mezcla diferente de distintos condimentos, que estaba hecho de diferentes cosas, y donde, aparte de todo lo que contenía, esa mezcla tenía un poco de harina. Y entonces, obviamente, así lo explica la Gemara de Pesajil, entonces todo lo que contenga un poco de harina está prohibido, ¿no es cierto? Entonces dice, una persona que come esto, o Shehar a Madi, o una cerveza mediana, Beshehar a Madi, y todos los, Beshehar a Madi, Bejola Domela, perdón, y todas las mezclas similares que contienen Hametz, esa persona, y Mahalam Bepesach, lo que ve en Bocaret. Esa persona tiene que ser castigada, castigo corporal, como dice aquí, con latigazos, eventualmente, y no se hace pasible de caret. ¿Por qué? Dice el Rambam. Shenemar kol mahmetz lo tojelu. Porque dice, no comerás ningún tipo de leudado, ningún tipo de levadura. Y entonces, ¿no es cierto? Esto lleva una transgresión del mandamiento diferente, que es, no comerás levadura. Entonces pregunta, Bameh de Barimamurim, ¿cómo se aplica esto anterior? Dice Rambam, que cuando la persona consumió un tamaño de una aceituna, del volumen de una aceituna de hametz, mientras comía de la mezcla, dice, dentro del tiempo que le lleva a comer 3 huevos o menos. Quiere decir, el hametz, dentro de esa mezcla que comió, se suma a esa cantidad de kazait y lo comió en el tiempo exigido para comer pan en la cantidad de que se equipara con 3 huevos. Mamás, 3 huevos son, el huevo son 60 gramos, 59, 60 son 180 gramos. Y entonces lo que nos lleva a comer esos 3 huevos, huye lo que es Torah. Entonces si esa persona entra a ser pasible del castigo, obviamente, que manda la Sagrada Torah. O sea, es un castigo ya que tiene que ver con la Torah. Pero, dice Rambam, pero si no se consume un tamaño de una aceituna, del volumen de una aceituna, de hametz, de la mezcla en menos del tiempo que se necesita para comer 3 huevos, o sea que la mezcla era mucho menor, quiere decir, no hay algo concreto, mamash de hametz, hay poco en la mezcla. Entonces, dice Rambam, afalpi she'asur lo le'echol, a pesar de que tiene prohibido esta mezcla, esta comida está prohibida, y Mahal, si la comió y no había mamashut, no había algo concreto de hametz allí, había poco, no es castigado con azotes, el amakat mardut, sino que el azote es por la rebeldía que esa persona ha manifestado y que
que debería haberse cuidado eventualmente de no cometer tamaño error. O sea, es muy importante todo el tema de Hametz y como ustedes se dan cuenta, la exigencia es válida. Pero bueno, a lo que no transgredo, Dios nos permita, por la prohibición de la Torá, los jajamín vinieron a poner un gader. Acá tienen ustedes el límite que los jajamín agregan, comillas, como para que podamos preservar la mitzvah como se debe. Nos dice la halajá número 7. Aojer min hametz atzmo bepesach kol she'u. Comer incluso la más mínima cantidad de hametz en Pesach, haréis de azul min Torah. La más mínima, afilu bemasheu, está prohibido por la Sagrada Torah. Como nos dice, ya dijimos antes, lo yahel hametz. No se consumirá ningún tipo de levadura. Beafal pijen eino hayav karet o korban. Y sin embargo, una persona que come hametz no es responsable de karet, ni debe traer un sacrificio, ¿sí? Korban, ela al que sheur sheu kazai, sino por una medida especificada que es el tamaño de una aceituna. O sea, si comió 29 gramos o 30 gramos, por supuesto que tiene que traer korban, no hay ninguna duda. Beafal pijen eino hayav karet o korban, ela que sheu kazai. Beaojel pajot mi kazai bemesit, una persona que intencionalmente viola la prohibición y come menos de un kazait, Maquino toma kat mardut. Ahí viene de vuelta el castigo por mardut, por ser rebelde. Y que este es un castigo de Jajamim, dijimos, y no de la Sagrada Torah. La halajá número 8 nos dice, Azur lejol hametz beyom arba asar mechatzot hayom ulemala. Ahora ya no se está hablando no de Pesaj, sino de la víspera. Está prohibido comer hametz el día 14 de Nisan, desde el mediodía en adelante. Ustedes saben que tenemos en el día donde la noche que sigue va a ser el Seder de Pesaj hoy en día, en ese día, viernes, perdón, en el día 14, eventualmente, está prohibido comer hametz desde una hora determinada. Y aquí lo dice Rambam, desde el mediodía en adelante. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir desde el mediodía en adelante? Vamos a ver. Dice, Mechatzot ayom ulemala. ¿Y cuándo es el Hatzot ayom milemala? Dice él, Shehu mitchilat sha'ah shevi'it bayom, que es decir, el comienzo de la séptima hora del día. ¿Qué significa la séptima hora del día? No son las 7 de la mañana. No. El día, desde el punto de vista de la halajá, se divide en 12 partes iguales. Las horas diarias, diurnas. Quiere decir, eso se llama Sha'ah Zemanit. Eso se llama la hora temporal. Quiere decir que hay 6 horas antes del mediodía y 6 horas después del mediodía. Y la hora séptima empieza desde el mediodía. Como si estuviéramos pensando que serían, que no va a ser así, la halajá finalmente, va a ser un poco antes, el mediodía, pasado el mediodía. Es la séptima hora, dice el Rambam. Bejola ojel bisman ze, lo que mina Torah. Y entonces dice, cualquier persona que coma hametz durante este tiempo es castigado con latigazos, de acuerdo con la ley de la Torah, porque la Torah dice, lo tojara la hametz. Quiere decir, en principio la Torah dice, no podrás comer levadura con él. Es decir, junto con él, Korban Pesach, que se lo empieza a preparar después del mediodía, cuando estábamos en la época del Bet HaMikdash, por supuesto. Ahora bien, basándonos, atención, dice mi pia shmu'a, por la tradición oral, recibimos la interpretación de una declaración como Lo tojar hametz misha'a shereuyah lishchitat haPesach. No comas hametz durante el tiempo que es apropiado para el sacrificio de Pesach. She'i ben ha'arbaim be'u chatzi hayom, que es ben ha'arbaim en el atardecer, entre las atardeceres, y dice chatzi hayom, y es después del mediodía.
Ya vamos a ver muy bien cómo se ajustan después las horas en función de toda esta iniciativa. Pero esto es muy sabio y por lo menos el Rambam nos trae las tareas que están involucradas en la época del Bet HaMikdash. Y aquí nos dice la Halajá 9, Be'asru jajamim lechol hametz mitchila sha'a shishit. Entonces, de acuerdo a lo que establece la Torá, no puedo mezclar el hametz con el Korban Pesaj en la preparación. Vinieron los jajamim a hacer ¿qué cosa? Gader, un límite, un cerco. Y entonces dijeron, los sabios prohibieron comer hametz desde el comienzo de la sexta hora. Comienzo de la sexta hora. No se puede comer más hametz. Sabemos que nosotros la mañana del 14 podemos levantarnos, desayunar con hametz. Después tenemos que hacer biur hametz, la eliminación del hametz, los pedacitos que juntamos en la Bedikah, ¿recuerdan? Hoy en día, y después hacemos la eliminación del hametz formalmente, que lo vamos a quemar eventualmente, o se puede arrojar un curso de agua, y después hacemos el bitul hametz, la anulación de todo el hametz, que son pasos, por supuesto que trascendentes y necesarios, y después, recién después viene la prohibición de comer hametz. Vinieron los jajamim y pusieron, obviamente, un cerco, la sexta hora, no la séptima, que de Shelo y Gabe y Sur Torah, a fin de que, de evitar la infracción de un mandamiento de la Torah. Qué bueno. Por lo tanto, desde el comienzo de la sexta hora del día, está prohibido comer o beneficiarse del hametz, según la ley rabínica. Quiere decir, entonces tampoco puedo comer ni puedo beneficiarme, no lo puedo ni vender. Entonces dice, Sha'ah shishit mi dibre sofrim. Esto es que, según la ley rabínica, es la sexta hora. Pero dice, Ushear Hayom, el resto del día, a partir de la séptima hora, Bamala, está prohibido comer hametz debido a la ley de la Torah. ¿Qué hicieron los jajamim? Vinieron a poner un cerco mayor para que yo diga, bueno, tengo tiempo, y después no me di cuenta que transgredí la mismísima hora de la Torah. Entonces, vienen los jajamim y nos dicen, Sha'ah hamishit ein ochlim bahametz. Ya durante la quinta hora del día, ya no comemos hametz. No comemos, ¿sí? El hametz. Gezela mishum yom ame'unan. ¿Por qué? Porque esto es un decreto que hicieron los jajamim, no sean que el día esté nublado. Y entonces, si está nublado, cuando no hay sol, que es visible, es difícil distinguir entre las horas de una forma exacta. Estamos hablando de épocas que no hay relojes, o los relojes que hay son relojes de sol. Y por lo tanto, es difícil establecer con exactitud cuál es la hora. Y entonces nos equivocamos entre la quinta y la sexta hora. Dice, Beino Asur Beanayá Besha'ah Hamishit. Sin embargo, no existe ninguna prohibición de beneficiarse con el hametz durante la quinta hora. Se puede. Lefijaj tolim ba trumá belechem todat de keyotze baem mehametz sheu kodesh. Por lo tanto, la terumá, que es la ofrenda que se le da a los kohanim, y los panes de la ofrenda, quiere decir el lechem atodá, el pan del agradecimiento a Dios, que son hametz, se dejan en un estado tentativo, quiere decir tolim, se los deja allí, manijim lelo achra, quiere decir se lo deja sin definición todavía. ¿Para qué? Mehametz sheu kodesh. En este caso, que son hametz que se dejan en un estado tentativo debido a su santidad. La terumá es sagrada, pertenece a los kohanim. El pan, el lechem todá, era el pan que se ofrecía en el Bet HaMikdash, y todo eso pertenece al santuario. Los ochlim los orfim. Entonces, ¿qué hace? No se comen ni se queman. Achetagía shashishit, y cuando llega a la sexta hora, se quema toda la cantidad del hametz, porque es la hora de eliminar el hametz, como hemos dicho. Por lo tanto, llegamos a la halajá número 10, la última de este capítulo, y dice el Rambam, Halamadeta, por lo tanto, has aprendido, Lejol Hametz, Shemutar Lejol Hametz Beyom Arba'as Arat Sof HaShar Revit.
Por lo tanto, ¿sabes qué? Viendo todas las restricciones de los rabinos, has aprendido que está permitido comer hametz hasta el día 14, hasta el final de la cuarta hora. Este es el momento en el cual empezamos a hablar de los distintos horarios, que después se los voy a explicar con detalle, para que sepamos eventualmente que sí, efectivamente, hasta el final de la cuarta hora está permitido comer. Puedo desayunar y comer hametz. Vein ochlim b'sha'ah hamishit. Pero ya no se puede comer durante la quinta hora. Durante la quinta hora ya no se come hametz, pero nehenim bo. Se pueden derivar beneficios de ese hametz. Por último, dice be'aochel b'sha'ah shishit. Pero una persona que come hametz durante la sexta hora, esa persona ya es rebelde. Maquino toma katmardut. Debe recibir el castigo corporal por ser rebelde. Be'aochel mithilat sha'ah shvi'it. Pero el que come ya a partir de la séptima hora, que ya es una prohibición de la Torá, se lo azota ya físicamente, corporalmente. Bien, así llegamos al final hoy del primer capítulo de estos 8 capítulos interesantísimos, obviamente que nos van llevando de la mano para comprobar un poquito más la trascendencia de un tiempo que todavía está distante, pero saben que, como yo digo, está a la vuelta del calendario. Por lo tanto, después vamos a estudiar con mucho criterio todos los horarios para que todo el mundo los tenga, por lo menos aquí presentes. Muy bien. Bueno, ¿qué más que agradecerles eventualmente cada participación de ustedes con nosotros? Shavua Tov, que tengamos un Ta'anit Kal, un Tzom Kal, para aquellos que pueden ayunar eventualmente, y nos seguimos encontrando para el estudio cotidiano. Gracias por vuestro apoyo en los 5 minutos de Torá. Todos los comentarios que ustedes llegan, yo los leo. No les respondo a todos los comentarios porque no me da el tiempo a veces para poder responder, pero los valoro y los llevo en mi corazón. Cada comentario es un aliento más y es saber hacia dónde debo dirigir los pensamientos eventualmente y hacia dónde debo dirigir la intención de lo que estoy diciendo. Nosotros tratamos de hacerlo lo más vivencial posible y que nos quede una enseñanza fundamentalmente para nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Shavua Tov.